Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es coordinar esta reunión junto con el doctor Diego Greenfeld, este webinar Medtronic CASI, donde vamos a tratar, digamos, el tema del tratamiento de lesiones sin bifurcación, que como ustedes saben, digamos, representa aún un desafío y todavía es objeto de gran controversia y representa aproximadamente un 25% de nuestras intervenciones. Así que realmente un gusto de poder participar de este evento y lo dejo a Diego para la primera presentación. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, muchas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, Medtronic, como siempre, apoyándonos con la educación médica continua. Bueno, lo tenemos como primer disertante, un placer, un gusto, al doctor Ignacio Mat Santos, ¿sí? Desde España, en directo. ¿Desde qué ciudad, Ignacio? Desde Valladolid. Desde Valladolid, perfecto. Actualmente, Ignacio es el director de la Unidad de Cardiología Intervencionista en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Valladolid, y investigando sobre todo en estructural y nuevas terapias en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, y escuchamos con mucha atención tu presentación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Medtronic y también a los colegas de Argentina por tenerme con vosotros hoy durante esta reunión. Espero poder aportar algo interesante. Como comentabais, vengo del Clínico de Valladolid, que está en el norte de Madrid y que es una ciudad muy bonita que os animo a visitar. Vamos a hablar de las bifurcaciones y lo primero que hay que discutir es la estrategia de 1 versus 2 stents. Llevamos 2 décadas discutiendo esto, pero ¿qué evidencias tenemos? Pues las evidencias es que hay poco beneficio en poner 2 stents, incluso en bifurcaciones verdaderas, largas, complejas. Vemos que hay mayor mortalidad cuando hay que poner 2 stents, no solo es porque pongamos 2 stents, es que ponemos más stents a pacientes peores probablemente. Pero es que además en el SYNTAX lo que hemos visto es que todos aquellos pacientes a los que ponemos 2 stents por el motivo que sea, a lo largo de los 5 primeros años no se describían grandes diferencias, pero conforme nos vamos alejando de ahí, aparecen esas diferencias y hay una tendencia estadística a diferencias en mortalidad. Por tanto, esto puede tener una importancia muy relevante a la hora de compararnos con la cirugía. Es decir, un stent siempre va a ir mejor. Por sentido común, cuando vayamos a tratar una bifurcación, queremos algo simple, seguro, poner el menor número posible de stents, intentar respetar la anatomía, esa fractalidad del árbol coronario según se bifurca, lograr que se expanda bien, que se aponga bien e intentar el menor overlap, la menor sobreposición de capas de stents. Por tanto, todo lo que cumple estas características es intentar el provisional stenting en todas partes, incluyendo en el tronco común izquierdo. El Eurobifurcation Club ha intentado consensuar todo este sentido común y todas estas evidencias para actuar de una manera lo más consensuada y común posible todos los cardiólogos intervencionistas. Siempre hemos pensado que provisional stenting es poner un stent. Realmente provisional stenting es la filosofía de intentar poner solo un stent, pero prever lo que puede ocurrir si no funciona. Es decir, es más una filosofía que una técnica en sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir añadiendo complejidad conforme se necesite. Es decir, Perdón, Ignacio, ¿sí? ¿estás con un PowerPoint? Sí, estoy compartiendo, ¿no lo ven? No, no lo vemos No. todavía, por eso. No, pensé que estaba haciendo la introducción. Bastante larga, ¿no? No, bien, interesante igual, Vale. por supuesto. Vale, vamos a ver ahora. Creo que ahora sí que verán mi presentación, ¿correcto? ¿Ahí la están viendo? Ahora, perfecto. Vale, entonces decía que esta filosofía va a añadir capas de complejidad según las necesitemos. Nos vamos a detener cuando sea necesario. Quizá hemos pensado, aquí voy a tener que poner 2 stents con toda seguridad, pero hacemos kissing, ponemos el provisional stenting y queda bien. Aunque hayamos planificado poner 2, hay que detenerse en ese punto, porque da mejores resultados. Y solo si es imprescindible, pondremos 2 stents. Este es el resumen de este protocolo. Perdón, que me he salido aquí.
del protocolo del Neurobifurcation Club, en el que les animo a todos a leer en Neurointervention. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Provisional es esto. Ponemos un stent ajustado al diámetro del vaso distal, hacemos POT en el segmento proximal y si ha quedado bien, terminamos. ¿Qué puede ocurrir? Que la rama se haya comprometido. Siguiente paso. Recruzamos idealmente con una segunda guía, pero también podremos intentarlo con la guía de la rama principal y haremos un kissing y un POT proximal. Y si ha quedado bien, detenemos el procedimiento. Pero si no ha quedado bien, entonces iremos a una estrategia de 2 stents. Un vídeo muy bonito que resume todo esto sería este. Dilatamos, ponemos el stent ajustado al vaso distal, hacemos el POT bien ajustado, recruzamos por celda distal y acabamos ahí con un kissing y un repot final. Y esto va a respetar esa fractalidad de la que hablábamos antes con mucho cuidado. Entonces, aquí vemos una lesión típica, en la que hay lesión en el vaso principal y la rama. Vamos a usar esta técnica del ganchito, ¿no? De que se nos doble la guía para entrar en la rama. Ahí la guía se dobla y en retirada vamos a dejar que se nos cuele hacia la ramita, porque es una reentrada adversa. En este caso haremos kissing, POT, y después de realizar esto, este es el resultado con un TIMI 3, no haremos más, porque la rama no ha quedado comprometida, tiene menos de 7 centímetros. Aquí vemos una cruz en la coronaria derecha, también una lesión adversa. Vamos a implantar el stent, POT, kissing, y este es el resultado. De nuevo un TIMI 3. Y un caso un poquito más complejo, paciente con un bypass de mamaria que no funciona, lesión severa en DEA proximal, un gran aneurisma, lesión severa distal y una lesión muy severa en esta gran diagonal, que además está muy calcificada. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Modificación de placa. Pero queremos hacer provisional stenting. Entonces, si a este paciente le hacemos un rotablator, por ejemplo, o un cutting balón, tenemos mucho riesgo de dejar disección residual. Entonces, lo que optamos en este paciente es por hacer litotricia. ¿Por qué? Porque nos permite dejar la guía en el vaso principal y en la rama. Con el rota no podríamos dejar las dos guías. Nos permite evitar un gran trauma en la placa y disecar, y aún así va a seguir siendo efectivo. Entonces, aquí vemos el caso. Vamos a ir avanzando, cruzamos la guía hacia la diagonal, pero en este punto ven que tenemos muchas dificultades para recruzar el balón por esa lesión tan severa en la diagonal. Entonces, ¿por qué optamos? Pues optamos por intentar avanzar haciendo un anchoring distalmente, pero ni aun haciendo este anchoring distalmente en la DA lo conseguimos pasar. Entonces optamos por avanzar un microcatéter Caravel que no logra entrar más que la puntita, pero nos permite colocar una guía extra soporte. Entonces, en este punto, sobre esa guía extra soporte ya podemos hacer una primera dilatación. Solo nos pasó un balón de 0,9 y aquí lo vamos a ver, el balón de 0,9 se rompe. Hacemos una grenadoplastia involuntaria. El paciente empieza con dolor, la arteria se obstruye, pero gracias a las maniobras que hemos hecho ya podemos pasar un 1,5, podemos dilatar y poquito a poquito podemos ir dilatando la arteria. Y aquí ya vamos a pasar a hacer la litotricia. Este es el balón de 2,5 de litotricia. Y esto nos permite, aquí vemos la retirada en IBUS desde la diagonal, nos permite dilatar correctamente ese vaso, aunque es verdad que ahora vamos a ver en el ostium que el calcio está fracturado, pero sin disecciones extensas. Ahí está la fractura del ostium. Y ya llegamos a la DEA. Entonces aquí ya vamos a optar por colocar un stent en el vaso principal. Ya hemos puesto el stent en la DEA. Después de medir con el IBUS, le hacemos POT. Y aquí vemos que está correctamente apuesto distalmente. Le quedaba algo de infraexpansión distal a la bifurcación que tratamos. Vemos cómo llega a la diagonal correctamente también. Y vemos cómo va a estar flotando en el aneurisma ese tan grande que tenía proximal. Eso lo vamos a dejar así. Bueno, y finalmente vemos el resultado. Con un provisional stenting, dilatándolo correctamente y sin estentar nuestra rama diagonal que hemos dado con litotricia, tenemos un resultado óptimo solo con el provisional. Podría no haber ocurrido, en ese caso tendríamos que haber usado otra estrategia, poner un stent, pero sería el siguiente paso a tomar. Sabemos que cuando hay que poner un segundo stent de rescate no planificado, esos pacientes son los que peor van a ir. Esta publicación es de hace ya unos años, pero esto se sigue manteniendo una idea hoy en día. Entonces, ¿cuándo vamos a optar directamente por 2 stents? Casi nunca. Solo en ciertas lesiones largas de ramas grandes, larga es más de 10 milímetros, grande es más de 7 centímetros, que además tengan difícil reacceso y muy alto riesgo de que se ocluyan. Aún así, en la gran mayoría de estas situaciones, no vamos a tratar primero la rama.
vamos a hacer el provisioning en el vaso principal y luego probablemente añadamos stent en T o TAP o culot. Y solo en lesiones de tronco, en operadores con mucha experiencia, nos plantearemos tratar primero la rama, es decir, un decay crash. Dicho de otro modo y con el algoritmo que se presenta en este consenso del Eurobifurcation, lo que vamos a hacer es, en una lesión compleja pero con bajo riesgo de que se ocluya, tratar primero el vaso principal, pensando que es posible que tengamos que hacer T, TAP o culot, y cuando haya mucho riesgo, en ese caso podremos hacer primero tratamiento de la rama. Decay crash o mejor, un provisional, pero en este caso hacia la rama. Y a veces con esto y un kissing final va a ser suficiente. Si no lo es, haremos un culot invertido, una T invertida o un TAP invertido. Esta sería la mejor estrategia. El culot es demasiado complejo y probablemente se asocia a más eventos. Otro ejemplo, aquí vemos una doble lesión, una lesión muy severa el tronco y también de la bifurcación de la marginal. Predilatamos, ponemos un stent del tronco hacia la marginal y vemos que se ha comprometido algo la circunfleja propia, hacemos un kissing y nos da buen resultado. Finalizamos con un culot porque la DA también se había comprometido y kissing, TAP, POT y resultado final, que como ven es favorable. Y un último caso, quiero enseñar un culot, aunque no es el objetivo de la presentación, este es el caso típico. Diagonal muy grande, con lesión de más de 10 milímetros, el vaso principal ya ven que también está bastante enfermo, le vamos a tratar con balón de fármaco como buen resultado, y a continuación dilataremos la rama, pondremos el stent en la rama, este es el stent siempre con un balón en el vaso principal. Una vez hecho esto, vamos a retirar la guía de la rama, y esta es una fase peligrosa, pero que hay que hacerlo así. Vamos a hacer el POT, dilatar el vaso principal, primero con el balón pequeño que teníamos ahí, luego con uno más grande. Recruzar, en este caso proximalmente, no distalmente, al stent proximal. Ahí lo tenemos, el recruce, y haremos un kissing, un POT, y ya iremos con el stent del vaso principal. Este es el stent del vaso principal. Haremos el POT, de nuevo el recruce, y en este caso el recruce tiene que ser por celdas intermedias o distales. Ahí vamos a ir, en este caso, de nuevo retiramos la guía, recruzamos, lo comprobamos con la OCT, que hemos cruzado por un punto favorable, y vamos a finalizar ya con las técnicas de perfeccionamiento de la bifurcación, con el kissing y el POT. No nos gusta cómo queda aquí, pero esto es antes del POT. Después del POT vemos por la OCT que realmente ha quedado bien expandido, que no hay disección del borde y que todo el stent craseado, que es esta zona en rojo aquí que vemos por la OCT, está realmente bien apuesto y bueno, que no nos va a dar problemas y además proximalmente la DA no tiene problemas de mala posición ni eso que veíamos inicialmente en el stent bus. ¿Qué ocurre si tenemos problemas? También hay una referencia en este consenso de lo que debemos hacer. Si optamos por un TAP, nos puede ocurrir que se nos venga demasiado proximal. En ese caso lo transformaremos en un culot. También nos puede ocurrir que se nos vaya demasiado distal, una situación poco favorable porque habrá que poner otro stent y habrá mucho verla. Si hacemos un stent en T, de nuevo, si se nos viene muy proximal, podremos optar por o hacer un culot o bien crasearlo. Va a tener más pasos si craseamos, pero es otra opción. Y si nos queda distal, poner un segundo stent. Entonces, en conclusión, debemos cuestionarnos continuamente las estrategias que estamos usando en bifurcaciones, pero las conclusiones que estamos sacando después de tantos años haciendo angioplastias es que hay que optar por la opción más sencilla, el provisional stenting lo es, y puede ser una estrategia adecuada como filosofía, tanto si pensamos que va a haber que poner uno como si va a haber que poner dos stents. Y solo optaremos por estrategias de dos stents tratando primero la rama en lesiones muy complejas de más de 10 milímetros en arterias de más de 7 centímetros. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Excelente presentación. Y bueno, vamos a habilitar un poco las preguntas, vamos a discutir un poquito. Y tenemos un panel de expertos, tenemos al doctor Mariano Rubio, al doctor Ariel Itic, que están presentes aquí conectados. No sé si alguno de ustedes quiere empezar. Sí, yo buenas noches, ¿cómo andas? Claudio, antes que nada, felicitaciones, Ignacio, excelente la disertación.
primero que nada, me veo muy identificado con evitar 2 stents siempre en las bifurcaciones. Siempre, te digo, desde el principio de la técnica, siempre he tratado de hacer provisional en casi todas las bifurcaciones. Creo que exceptuando el tronco de la coronaria izquierda, que uno es un poco más susceptible de hacer un decay crash o hacer una técnica de 2 stents, en las otras, mi filosofía es, como vos decís, tratar de hacer las cosas simples. Van 2 preguntas. La primera es, a mí se me arma un dilema. Muchos años he tratado las bifurcaciones de DA con diagonal, con esta técnica de un solo stent, y he dejado arterias diagonales con lesiones significativas, con flujo TIMI 3, con el paciente asintomático, pero con compromiso significativo, y tenía como filosofía no recruzarlas, y dejar el stent con la menos modificación posible, que si uno hace un kissing final y ya deforma en cierta medida el stent. ¿Qué opinión tenés sobre eso, sobre dejar las diagonales con flujo TIMI 3 sin recruzar, pese a ser lesiones significativas, cuando tienen buen flujo? A mí me parece razonable, incluso en el tronco. Lo que ocurre es que como es un territorio muy grande, pues no nos gusta visualmente, pero no hay evidencia de que vaya peor un paciente en el que vemos el ostium de la circunfleja que parece que se ha quedado un poco comprometida, pero con buen flujo, no hay evidencias de que vaya mejor hacer algo más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nos tenemos que mover por evidencias. Pero es verdad que cuando son ramas muy grandes, podemos hacer un kissing y pot final, y el resultado no tenemos por qué deformar el stent. Si recruzamos bien, que eso es algo que podremos comprobar con alguna técnica de imagen intracoronaria si nos quedan dudas, tiene que ser excepcional. Es decir, sobre todo en tronco, si tenemos que recruzar por la celda distal para hacer kissing y pot final, tenemos que comprobar que hemos recruzado por la celda distal. A veces se ve muy bien en angio, pero a veces no. En una diagonal que quizá no es tan grande, pues no creo que sea imprescindible la imagen intracoronaria, pero hay que intentar verlo, porque es la manera de que te asegures que no vas a deformar el stent, como decías, cruzar distal, que es difícil a veces saber. Sí, bien difícil. Y la segunda pregunta, rápido, para dejarlo a Ariel, es, ¿no te dio miedo dejar en el caso del aneurisma que le hiciste la litotricia, ese stent flotando sobre el aneurisma? No decidiste no posdilatarlo por algo, porque yo sinceramente me hubiera ido con miedo de la trombosis con ese stent así, con esa imagen que me pusiste dejarla así. Comentame un poquito cuál fue la impresión que tuviste ahí. En ese caso me dieron miedo muchas cosas. No, La sí, que más sí. miedo me dio fue cuando estalló el balón y se cerró la diagonal y el paciente se puso fatal. Y además lo estábamos transmitiendo, o sea que... pero lo que menos me preocupaba realmente era lo del aneurisma, porque hicimos un registro de cierre de aneurismas grandes con stent cubierto, ¿no? con papiros, y bueno, iban bien, pero había una tasa de restenosis no despreciable, porque claro, al final es un stent convencional. Intentara ponerlo, era un stent ajustado al vaso distal, o sea, de 2,5, que proximalmente lo llevamos a un 3,5, pero es que el aneurisma era de 8. Entonces, creo que es Sí, sí, prácticamente no. imposible. Aunque era un Onyx Frontier, que lo puedes expandir mucho, pero más allá, un 2,5, más allá de 5, yo creo que se puede desestructurar. Entonces, creo que, bueno, optamos por esta opción. A veces se recomienda, cuando el aneurisma es más de 2,5 veces el diámetro de la arteria, anticoagularlo al menos durante un mes. Está basado en un registro, en el registro CAR, que hicimos varios centros españoles e italianos, y no tengo ni idea. Yo pienso que no tiene por qué tener eventos. En ese registro tan amplio casi no había trombosis de stent. O sea que, en principio, si No no es un debería. vaso distal muy ectásico con mal flujo, eso sí que favorece la trombosis. Pero si es un aneurisma focal como aquí, yo creo que no lo favorece especialmente. Sí, capaz que mi miedo es porque uno está acostumbrado a la mala posición y la trombosis, pero en este caso que es tan grande y a tanto diámetro sea menos importante. Pero bueno, realmente me llamó la atención la imagen esa final con el Sí. stent flotando en el aneurisma. Han pasado 3 meses y está bien. Bueno, me alegro. ¿Ariel? Ariel, Bueno, primero felicitaciones, Ignacio, muy linda la exposición. Gracias. Yo, sinceramente, tengo en la práctica habitual, generalmente no es mi,
mi idea inicial, la filosofía esta, como la denominan ustedes, o Warren Stankovic, que es la filosofía del provisional stenting. Yo me guío por la definición justamente del estudio definition, ¿sí? Tanto en las bifurcaciones de tronco como las bifurcaciones no tronco. En el caso de las bifurcaciones no tronco, tomo los criterios mayores y los criterios menores, que todos lo sabemos, y si tengo dos criterios mayores, dos criterios o cuatro criterios menores, yo opto inicialmente por la estrategia inicial de doble stenting. Máxime aún cuando la anatomía es compleja y la posibilidad de recuperar un vaso como una diagonal o una gran rama lateroventricular es difícil, entonces opto inicialmente por una técnica de doble stent. Eso es lo primero que quiero decir. La segunda cuestión que tengo muy en cuenta son los criterios, ¿no es cierto?, del grupo de Corea del Sur, ¿no es cierto?, el doctor Bong Kwon-Koo, que es el que describe un score angiográfico que es bastante simple, pero es muy eficaz a la hora de tratar de diagnosticar qué cantidad de masa miocárdica en riesgo tiene un vaso, ¿no es cierto? Fundamentalmente cuando hacemos de I diagonal, que son quizás, o sea, estadísticamente las bifurcaciones de mayor número proporcionalmente. Me parece muy importante, y yo lo tengo en cuenta, ¿no es cierto?, que básicamente son el diámetro, digamos, del vaso, o sea, si tiene más o menos de 2.5 milímetros, la cantidad de vasos y la localización que tiene el vaso a tratar con respecto a las ramas diagonales por abajo o por arriba. Si el vaso, por más que sea pequeño, no tiene ramas diagonales por abajo, o sea, si la primera rama, existe una rama diagonal, aunque sea de moderado tamaño, pero por debajo de eso no hay ninguna rama diagonal, el monto isquémico es mucho más alto. Ni hablar, como vos ya lo había expresado, que también en el trabajo del doctor Q dice que las lesiones, las ramas largas de arriba de 73 milímetros tienen un gran territorio, un gran monto isquémico, ¿no es cierto? Entonces, la primera cuestión es que yo me guío por eso en la práctica habitual. Es como que ya lo tengo bastante internalizado al criterio de definición y a los conceptos que fue brindando el doctor Kuhn, ¿no es cierto?, que me parece que fueron, o que son los más importantes, al menos lo considero yo, en la valoración del monto isquémico, que es en última instancia de lo que se trata cuando uno analiza una rama lateral. Esa es la primera diferencia y quizás en contraposición a lo que dijo Mariano. Yo hago bastante, por lo menos en un porcentaje que debe estar en relación con lo que estadísticamente hay, por lo menos entre un 20 y un 30% de double stenting upfront, ¿no es cierto? O sea, de iniciar con doble stent el tratamiento de la bifurcación. Esa es la primera cuestión. Pero yo quiero hacerte una pregunta, porque ¿has utilizado alguna vez en la técnica provisional la técnica de balloon jail, o sea, de encarcelamiento del balón, ¿no es cierto?, una vez que uno implanta el stent en la rama principal, o sea, dejar el balón ahí? Hay un grupo también de Turquía que lo deja semi-inflado, le pone a 3 atmósferas y luego utiliza esa situación para hacerle un kissing antes de hacerle el pot final sobre la rama principal. Esa sería la pregunta para vos, si usaste J-Balloon, ya sea semi-inflado o no. Quizá primero comentar, quizá no me haya explicado correctamente,
Yo también sigo los criterios de Finishon. Es muy importante tener una orientación sobre si el paciente tiene muchas posibilidades de necesitar uno o dos stents. Lo que he querido transmitir es que provisional stenting no es solo decidir que solo pones un stent, es decidir que vamos a hacerlo stepwise, paso a paso, y que es posible que aunque inicialmente pensemos que hay que ponerle dos, al final no lo hagamos. Muy importante decidir si vamos a hacer dos stents poniendo el primero en la rama o poniendo el primero en el vaso principal. Y lo que yo creo que se debe favorecer, salvo que sean casos de muy alto riesgo, que son esos casos de difícil reacceso, más de 10 milímetros de placa, vasos grandes, yo he dicho 7 centímetros, pero la masa miocárdica bueno, viene a reflejar un poco también esto. En esos casos podremos poner primero el stent en la rama. Va a ser una técnica más compleja, pero podremos optar por eso. Pero en general trataremos primero el vaso principal y a continuación haremos una de las técnicas de doble stent con T, culot, T-stenting. Eso lo podemos planificar de entrada. Es posible que no necesitemos poner ese stent. Igualmente, si decidimos tratar primero la rama, podemos optar por hacer el provisional invertido hacia la rama y después ya tratar el vaso principal. Entonces, esto, y si hacemos el provisional invertido y queda bien, quizá hagamos un kissing final y no hagamos nada más. Pero normalmente si hemos optado por esa estrategia probablemente necesitemos dos stents. Es decir, provisional no es incompatible con dos stents. Es un poco cómo nos planteamos paso a paso la estrategia. Y en cuanto a la con esta técnica, de hecho tuvimos un balón que se fracturó y esto nos dio muchos problemas, costó muchísimo sacarlo con un lazo coronario de la arteria y en general, pues personalmente no es una técnica que me guste demasiado. Siempre dejamos la guía encarcelada y si hubiese un problema de imposibilidad de reacceso a la rama, con esa guía encarcelada podríamos volver a entrar, abrir ligeramente el espacio y plantearnos otras estrategias para salvar la rama. Ignacio, no todo el mundo dispone en Argentina, y creo que en el resto del mundo también, de imágenes intravasculares. Te quiero hacer tres preguntas breves. ¿Cuán mandatoria crees que es el uso de imágenes intravasculares para tratar una bifurcación? ¿Y en cuánto te condiciona también la elección de la técnica, disponer de imágenes intravasculares o no? Bueno, en lesiones de tronco creo que es prácticamente obligatoria. De hecho, las guías europeas así lo recomiendan, aunque es una recomendación 2A, pero tiene impacto pronóstico. Ahora mismo estamos con un estudio aleatorizado en tronco, hacer un tronco que creemos que se debe hacer imagen intracoronaria, lo estamos aleatorizando a no hacérselo. Es el IBUS chip, pacientes complejos, para terminar de demostrar si esto tiene un impacto ya en mortalidad, no solo en más eventos de restenosis, que eso ya está demostrado. Queremos buscar un impacto en la mortalidad. Entonces, en esa localización pienso que tiene impacto claro en los eventos cardiovasculares, nos falta demostrar un claro impacto en la mortalidad. Y eso se hace, ya será indicación de clase 1 y los sistemas de salud tendrán que financiarlo sí o sí en todas partes del mundo, como con cualquier otra cosa que es indicación de clase 1. En otras localizaciones, pienso que aporta mucho, en especial si optamos por estrategias más complejas en las que finalmente vayamos a acabar con dos stents, que haya que recruzar múltiples veces, pero hay menos evidencias científicas. Para mí es tremendamente útil. Hay una pregunta de aquí del chat del doctor Chiabrando y te pregunta qué opinas también del uso de la evaluación fisiológica, sobre todo sobre la rama. Bueno, la verdad es que hay estudios muy interesantes encarcelando la guía en la rama para evaluar el grado de compromiso que causamos a la rama al tratar el stent. Lo que ocurre es que muchas veces vamos a tener un compromiso en el que se va a sumar la lesión del vaso principal y de la rama, por lo cual no nos va a ayudar demasiado para decidir si tenemos que hacer algo más en la rama. Tendremos que optimizar muy bien el vaso principal antes de creer a pies juntillos que esa guía que hemos encarcelado puede dar problemas. Además, la encarcelación de la guía parece que es segura. Hay alguna publicación muy interesante en el que no se han roto las guías de presión cuando ponemos el stent y la atrapamos en la rama, ya que eso se puede plantear. Y bueno, creo que da información útil, sobre todo en estos, como comentaba su colega, en esos casos de mucho territorio miocárdico en los que nos queden dudas de si esa lesión residual en el ostión puede ser relevante. Pero no hay que malinterpretarlo porque igual lo que hemos hecho es expandir mal el stent en el vaso principal. ¿Usas balón con droga en la rama? ¿Crees que tiene alguna utilidad? Aquí en Europa nos hemos vuelto locos con el balón con droga. Ya que se va a tratar el tronco con el balón con droga. Hay
una sobreindicación absoluta, porque parece que está dando muy buenos resultados, han mejorado mucho, la navegabilidad que tiene también ha mejorado mucho. Yo en Rama lo uso mucho, pero solo si no voy a sobreindicar, no voy a hacer algo que no estoy haciendo ahora. Si hay disección de más de 10 milímetros, probablemente necesita un stent, no un balón, pero si no hay disección y es una placa de más de 10 milímetros, el balón es una muy buena alternativa. Lo que ocurre es que no termino de tener muy claro exactamente cómo colocarlo. Siempre lo hago con un kissing en el vaso principal, pero como es un inflado prolongado, te causa mucha isquemia. Creo que da muy buen resultado, especialmente si la placa está un poquito alejada del ostium. Si tenemos que ajustarnos al ostium, tiene mucho que demostrar. José Luis, vos José estabas Luis, con una pregunta. José Un Luis Lazarte, comentario. tenés una pregunta. Sí, más que una pregunta, un comentario en lo que respecta a Mariano, la curiosidad que tuvo en lo que respecta a la posición incompleta en la dilatación aneurismática que presentó Ignacio. Hay un trabajo de Gary Mintz reciente en el cual hace la diferencia en la subexpansión del stent como predictor de eventos adversos y no así cuando hay una posición incompleta en casos como que presentó de dilataciones coronarias. Entonces, no aumentó el número de eventos, una posición incompleta en dilataciones coronarias, y sí hay que diferenciar una hipoexpansión del stent como predictor de eventos adversos. Solamente ese comentario. Sí, yo creo que es muy importante también si el aneurisma es focal o es una arteria aneurismática, que entonces probablemente tengamos más riesgo de eventos y haya que plantearse incluso triple terapia antitrombótica durante un par de semanas o 4 semanas. Alejandro Cherro, ¿vale? Sí, aprovechando lo que preguntaron recién, yo quisiera saber en tronco, cuando hacen provisional stent, Ignacio, y la rama queda bien, si siempre terminan con POT, y la otra pregunta es, ¿cuándo deciden hacer un kissing si la rama tiene buen flujo y no ha quedado lesión significativa? Pues nosotros hacemos, personalmente, esto ya es experiencia, en tronco prácticamente hacemos siempre kissing y pot final. Aunque hay un grupo en España bastante potente, el grupo de Córdoba, de Manolo Pan, que también es parte del Eurobifurcation, que publicó una serie de casos de implante de stent en tronco de A sin recruzar a diagonal, sin hacer kissing, con muy buen resultado y similares eventos a la corte en la que se hacía kissing. Con lo cual yo creo que también es seguro. Si se hace kissing, me parece imprescindible hacer pot. Y además, antes de poner el stent, de elegirlo, hay que ver qué balones tenemos en la estantería para hacer la posdilatación, porque debe tener la medida adecuada, o ser más cortito para hacer varias. Pero si es demasiado largo, ahí podemos tener un problema. Entonces, si es demasiado largo, pues igual hay que cubrir más tronco con el stent para adaptarnos a los balones que tenemos en la estantería. Porque la discusión, también para los coordinadores, quisiera saber la opinión, la discusión es cuando uno usa provisional stent en tronco y la rama queda, cuando uno la ve, perfecta, si el STRATS hay que abrirlo o no. Y la pregunta venía que muchas veces muchos colegas dicen no, porque yo no quiero disecar con un balón haciendo un kissing. Y bueno, quisiera tener la opinión de todos, qué es lo que hacen en su práctica diaria. Yo me quedo más tranquilo con un kissing. Yo no termino todas las bifurcaciones con kissing. Estamos hablando de provisional, ¿no? No siempre lo hago, siempre termino con pot, sí, y siempre tengo la precaución de ver lo que tengo disponible. Esto que comentó Ignacio es muy importante. ¿Qué tengo en la estantería para hacer pot? Porque es muy importante y muchas veces elijo la longitud del stent de acuerdo a lo que tengo en la estantería como balón para hacer pot. Sobre todo si son arterias de diámetro grande, que generalmente no tenemos un arsenal muy grande de balones con diámetro grande y longitudes cortas. Me ha pesado de tener que sufrir por no tener el material adecuado, pero yo no termino rutinariamente con kissing. No, lo mismo que Claudio, ¿no? O sea, si la rama no está comprometida y flujo conservado, no hay una disección o una imagen de trombo ahí en el ostium, con POT es más que suficiente. Y el cuadro clínico del paciente, ¿no? Siempre tener en cuenta, el paciente está con dolor o hay un cambio de electro y hay que tratarlo rápidamente. Pero si no, con POT final andan muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta
Yo te quería preguntar, Ignacio, y a todos también. Yo trabajo mucho con iBus. Generalmente no hago bifurcaciones sin iBus y le doy mucha importancia a la distribución de la placa. Digamos, yo en general planifico mucho si voy a hacer provisional o no de acuerdo a la distribución de la placa. Si la placa está en el vaso principal, está sobre la carina, está sobre la rama secundaria, generalmente voy a tener desplazamiento y generalmente se va a terminar complicando. Y eso es uno de los argumentos que utilizo para ir directamente con una técnica de doble stent. No sé qué opinan ustedes, si lo tienen en cuenta o no. No, es muy buen punto porque hemos hablado del tamaño de la rama, de la distribución, de la lesión de la placa en la rama, pero nos ha faltado hablar de la distribución, que es fundamental, y en ese sentido es donde más aporta probablemente la imagen intracoronaria basal que hacemos antes de tratar, porque si lo dibujamos en un papel, se puede predecir muy bien qué va a ocurrir con la carina. No acertamos al 100%, pero nos ayuda muchísimo más. Entonces, gracias por puntualizarlo porque creo que es muy importante. Una última preguntita te hago yo también, Ignacio. Cuando tenemos que optar ya por compromiso del vaso, por la técnica de 2 stent, empezamos con provisional y bueno, vos diste obviamente todas las opciones que tenemos para poder tratarla. Muchas veces no hay un criterio claro por ángulo del vaso tratado por lo que sea de cuál de las técnicas, y a mí me pasa muchas veces que creo que cualquiera de las 3 técnicas las podés hacer, sabiendo que con el T-stem vas a dejar probablemente un pedazo de ostium sin cubrir del todo, con el TAP y con el culot vas a dejar más metal, digamos, sobre el vaso principal, uno atrapado y otro no. A mí particularmente el TAP no me terminó de convencer nunca, me parece que es el menos adecuado de todo, pero vos en esos casos que podés elegir cualquier técnica, ¿tenés alguna preferida para optar? Que no tenés una... El TAP. No. ¿O el TAP? El T-stenting solo me gusta en ciertas lesiones de tronco con un ángulo muy cercano a 90 grados, porque es donde no vamos a dejar una zona sin cubrir ni vamos a sobresalir mucho. Pero en arterias más anguladas tenemos que asumir que va a sobresalir una parte. Entonces, normalmente lo que haríamos sería siempre kissing previo a poner el primer stent, pondríamos el segundo stent, recruzaríamos, volveríamos a hacer un kissing, reevaluaríamos si realmente hace falta hacer en ese momento algo más. Y entonces haríamos el tap, pero siempre dejando balón en vaso principal, por si se nos mueve, por si tenemos algún problema. Me parece que eso es la medida de cautela que viene muy bien reflejada en el consenso de Eurointervention para evitar que nos dé problemas. Y entonces haremos un kissing, lo pondremos bien, con el mismo balón del tap, haremos el kissing del balón del vaso principal. Yo creo que así lo que prolapse en la parte proximal, que es donde más nos va a dar problemas, eso ya lo solucionamos. Pero es verdad que, bueno, ahí la imagen intracoronaria quizás sí que nos ayude a ver si tenemos que hacer más posdilatación. Sí, esa imagen que uno logra posterior con el TAP es la que a mí no me termina de convencer, que uno termina viendo, pero es verdad que es la que más cubre. Pero bueno, eso era mi pregunta, si te jugabas más a dejar un poco más de stent y todo cubierto, o dejar un poquito de ostium sin cubrir. O sea, prefieres culot en caso de... Vos sabés que yo uso mucho el T-stent y a mí particularmente no me preocupa dejar un pedacito de ostium sin cubrir. El problema es que cuando queda mal, entras en un problema grave, porque la gran mayoría de las veces creo que si vos sos muy preciso con el T, con las técnicas nuevas, consumen en la angiografía, usando el clear stent para tratar de ver el stent bien cuando lo vas a poner, creo que dejás siempre sin cubrir, pero ese territorio que queda sin cubrir, disecado, queda permeable y el vaso queda funcionalmente bien. Es mi impresión. Por ahí estoy confundido y a mí siempre me hace ruido, así como tengo ruido en poner 2 stent por la cantidad de metal, en dejar el tap metido adentro del stent es algo particular. No es que no lo hago, a veces lo hacemos y hacemos de todas las técnicas, digamos, pero es como que si tengo que decidir, en general termino decidiendo, salvo que el ángulo sea muy agudo, que es lo que estamos hablando, que voy a dejar mucho ostium libre. Si estoy un poquito tirando a hacer un ángulo más cercano a los 90, pero no necesariamente tanto, prefiero el TIC. Esa es mi experiencia, por lo menos. Para mí dejar un poquito de la carina distal sin cubrir es un problema, porque si hace una restenosis en ese punto,
No por riesgo, pero porque en el futuro, si tenemos que tratar eso, va a ser muy complejo. Sí, Una restenosis desde esa parte de la cadena distal. Entonces, en ese caso, si es un ángulo muy agudo, muy adverso y realmente está enferma la rama y es grande, quizás sea mejor opción optar por un provisional invertido, o sea, el stent hacia la rama y luego poner otro stent hacia el vaso principal. Yo creo que la carina va a quedar mejor, aunque vamos a tener más metal. bueno. Ignacio, una última comentario, una última pregunta. Yo durante un tiempo me he fanatizado bastante con la técnica de decay crash y he dejado de hacer bastantes casos que resolvía con provisional optando por esta técnica y últimamente he vuelto un poco a las fuentes y no es que la dejé de hacer, pero he vuelto a preferir el provisional nuevamente. La única cuestión es que sí, yo creo que cuando vos tenés una técnica de doble stent, decay crash es la técnica superior, que en caso de que optes por iniciar por una técnica de stent provisional, esa técnica no la podés terminar de utilizar, digamos. ¿Qué casos sí o sí no planificás directamente y, para hacer provisional y vas directamente optando por una técnica de decay crash inicialmente, si es que los tenés? Y bueno, a mí me gustaba mucho también el decay crash. Yo he sido un gran defensor y en el Eurobifurcation se ha convertido en una bestia negra, entonces pues he enseñado algún caso ahí en ocasiones y se ha criticado mucho porque enseguida empezó una corriente de opinión en contra pese a las publicaciones. Hay que moverse por evidencia, no por nuestras sensaciones, también por las sensaciones, pero fundamentalmente por la evidencia, porque recoge experiencia de muchas más personas que la tuya sola, y el decay crash ha tenido muy buenos resultados en tronco, pero en centros que hacen mucho volumen y que han hecho mucho decay crash antes de reclutar pacientes y aleatorizarlos a hacer decay crash o no. Con lo cual, primero, hay que tener mucha experiencia y si ahora se está favoreciendo no utilizarlo, cada vez vamos a tener menos. Y segundo, si se hace, hay que hacerlo muy bien. Es decir, nosotros tenemos la lista de los pasos en la sala de hemodinámica porque son muchos pasos y es muy fácil saltarse alguno o no pasar la guía proximal la primera vez y distal la segunda. Entonces lo tenemos así. Y cuando decidimos hacerlo en un tronco, es una lesión muy amplia de tronco que tiene una distribución hacia las dos arterias, que son muy grandes las dos y que se extiende distalmente bastante en las arterias. Es decir, una placa muy compleja, pues ahí sí nos podemos plantear solo en tronco. He enseñado un caso de una diagonal que quizá no debería, porque es de cuando estábamos fanáticos, pero ya en esa situación no habríamos hecho hoy en día un decay crash, solo en tronco. Y con los Claudio, pasitos hablando. Claudio. Sí, Ariel. Sí. Dos aportes, digamos, con lo que yo hago en la práctica habitual. Con respecto a la pregunta o a la situación que planteó Mariano, yo le doy mucha importancia también al ángulo de bifurcación. Cuando hago la técnica provisional y hay que colocar un segundo stent sobre el ramo lateral, fundamentalmente en las bifurcaciones de DA y primera diagonal, cuando el ángulo está cercano a los 90 grados, entre los 70 y los 90 grados, yo en general lo que indica la teoría, digamos, es que la técnica de T-stent es la más apropiada. Como yo no hago T-stent, lo que hago en esa circunstancia es culot. Para mí el culot funciona mucho mejor en los ángulos muy abiertos, los ángulos de 90 grados, porque generalmente me permite recruzar la guía hacia, en este caso, la descendente anterior distal, mucho más fácilmente, porque como lo abre en un ángulo de 90 grados, el stent que va hacia la descendente anterior proximal, me permite fácilmente recruzar y es la técnica que yo termino siempre tratando, lógicamente, de terminar con kissing, balón y pop. Esa es la primera reflexión. Y la segunda es que cuando el ángulo es de 70 grados o menos, generalmente utilizo la técnica de decay crash, ¿no es cierto? O sea, y tratar de que sea un mini crash, tratar de dejar no más de 2 milímetros, bien a posicionar el stent sobre el borde superior del stent y dejar lo mínimo el stent flotando para hacer el crash en la arteria descendente anterior. Esa es la primera reflexión. La segunda cuestión que yo he aprendido con respecto a la técnica de decay crash, que es la técnica que yo quizás más utilizo,
es que siguiendo a las nuevas incorporaciones de pasos en la técnica, fundamentalmente del doctor Chen, es que lo que hago generalmente es hacer lo que se llama un flare, ¿no es cierto?, sobre el stent. Vamos a hablar de la diagonal para ubicarnos más correctamente. Una bifurcación de descendente anterior con primer rama diagonal. Cuando se coloca el primer stent sobre el ramo diagonal, primero hacer mini crash, primero predilatar bien, si es una lesión muy severa y si es más aún si es calcificada, dilatarlo bien, predilatarlo bien. Luego colocar el stent bien en el ostium y dejando lo mínimo de stent dentro de la descendente anterior, pero antes de hacer el crash del balón de la descendente anterior sobre el stent de la diagonal, hacer un flare, o sea, retirarlo mínimamente al balón y dejarlo mitad dentro de la diagonal y mitad dentro de la descendente anterior. Eso es un paso que lógicamente lo incorpora el doctor Chen y que es muy bueno porque permite, después de hacer el crash de la DA sobre la diagonal, hacer el primer recruce y el primer kissing balón. Eso ayuda muchísimo y facilita mucho la técnica. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias. Estamos un poquito pasados, vamos a quedar sin tiempo, señor, para discutir los casos. Si les parece, Bien. Claudio. Sí, bueno, el primer caso entonces lo vamos a presentar al doctor Cristian Pasos del Sanatorio Anchorena de la capital y del Sanatorio San Martín de San Martín de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio al primer caso del webinar. Esta es una paciente femenina de 61 años, de bajo peso, 45 kilos, baja estatura. Tiene como factores de riesgo cardiovasculares, hipertensa, dilipidémica, estabaquista, y tiene como antecedentes cardiovasculares que una CRM que se realizó en el 2007, con un puente mamario izquierdo, ADA, un puente mamario derecho, secuencial a circunfleja. En ese momento no se describió ningún puente venoso y ya se mencionaba que tenía una aorta en porcelana. Venía con IECA, estatina, aspirina. Ella ingresa porque tiene 5 días previos dolor precordial opresivo, acompañado con disnea progresiva, clase funcional 3-4. Ingresa a la UCO en insuficiencia cardíaca descompensada, donde evoluciona con ángulo refractario, enzimas cardíacas positivas, con un electro intradolor, entonces se ve que está en ritmo sinusal, con una frecuencia más o menos de 100 por minuto, con un poco de supra a nivel de ABR, toda una injuria suendocárdica difusa, antero-inferolateral, con un poco de T negativas en la cara septal. Se interpreta como un infarto sin elevación ST, complicado con insuficiencia cardíaca descompensada y ángulo refractario. Nos piden la CCG, la cual se hace por acceso femoral derecho. No tenía buen pulso radial para hacerlo por radial. Y ya vemos en la primera angiografía que en la aorta se ve mucha calcificación difusa en toda la pared de la aorta, confirmando la aorta en porcelana. Cuando vemos la coronaria derecha, vemos que tiene una oclusión barra suboclusión proximal. Podemos ver el tercio proximal y medio, pero no logramos visualizar bien el lecho distal. No vemos ni la ADP ni la posteriorventricular. Cuando ejercitamos la oblicua, el tronco, la paciente inicia con hipotensión sostenida, inicia con angor, arritmia ventricular en la telemetría, por lo que ahí ya empezamos a pensar que tiene tronco y retiramos el catéter del tronco. Hacemos una geografía basal, una escenografía, y vemos que tiene una obstrucción suboclusiva a nivel del tronco, que esta obstrucción se extiende al osteo y tercio proximal de DA. La DA está ocluida, que ya lo veremos más adelante, y también vemos que tiene compromiso de circunfleja, que lo veremos más adelante. Para completar la CCG, nos toca hacer la CCG sin cateterizar el tronco, o sea, con una escenografía. Y en la geografía, en la oblicua derecha caudal, vemos una gran circunfleja de gran desarrollo. Logramos ver el lecho distal,
pero empezamos a visualizar el puente mamario derecho secuencial que llega a la circunfleja, pero no vemos el puente mamario izquierdo y no vemos el lecho distal de la DA. Cuando vamos a una P craneal, bueno, una vez más vemos el tronco subocluido, pero esta proyección nos ayuda a ver que el ostium y el tercio proximal y tercio medio de la circunfleja también tienen obstrucción suboclusiva. Una vez más vemos la circunfleja, que llega a todo el lecho distal, el puente de la, secuencial, pero no vemos ni el puente mamario izquierdo, ni vemos el lecho distal de la DA. Con la idea de ir a ver el puente mamario izquierdo, hacemos un ortograma y vemos que hay una oclusión crónica a nivel de la arteria subclavia izquierda y por ende, por eso no podíamos entrar al puente mamario izquierdo. Vemos que en fase tardía vemos la arteria subclavia izquierda por circulación colateral. Utilizamos de forma selectiva el tronco brachiocefálico y vemos que desde la arteria vertebral derecha, vemos que de forma retrógrada y por el polígonos vemos la arteria vertebral izquierda y en forma tardía vemos la arteria subclavia izquierda y una vez más no vemos el puente mamario izquierdo. Entonces, como conclusión, tenemos una paciente de 61 años que tiene una FEI conservada, que tiene un ángulo refractario con una insuficiencia cardíaca descompensada, que cuando hacemos una CCG vemos que tiene una oclusión crónica de la derecha, que sabemos que no tiene puente venoso a la derecha. El tronco, tenemos que tener un tronco con una obstrucción suboclusiva desde el ostium, que involucra la bifurcación y el nacimiento de la DA y la circunfleja, Medina 111. La DA, aparte que tiene obstrucción suboclusiva a nivel del ostium y tercio proximal, está ocluida proximal y no vemos el lecho distal. La circunfleja, que está severa desde el ostium, tercio proximal medio, vemos toda la circunfleja de forma anterógrada, vemos todo el lecho distal y vemos el puente mamario derecho secuencial. La arteria subclavia izquierda está ocluida crónica en su ostium, se visualiza de forma retrógrada desde la arteria vertebral derecha y nunca logramos cateterizar ni visualizar la arteria mamaria izquierda. En este momento me gustaría la opinión de todos, saber qué le podemos ofrecer a la paciente. Si en este momento le ofrecemos cirugía, le ofrecemos tratamiento endovascular o solo tratamiento médico. Si pensamos en cirugía, podemos ofrecerle un bypass desde la arteria carótida izquierda a la arteria subclavia izquierda y con esto mejoramos el flujo a la arteria subclavia izquierda y por ende al puente mamario izquierdo y la DA. Si vamos por tratamiento endovascular, tenemos que definir cuál coronaria vamos a revascularizar. Si vamos a hacer angioplastia a tronco, más bifurcación de DA y circunfleja y además vamos a recanalizar la DA que está ocluida, o si vamos a hacer una angioplastia a tronco con técnica 2 stent o un provisional stent, y ahí tenemos que definir qué arteria vamos a priorizar, o una técnica híbrida donde le hacemos angioplastia más cirugía bypass carótida subclavia. O sea, será la opinión de los expertos a ver qué se le puede ofrecer a la paciente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, José. Sí, Cristian, perdón. Yo me quedé pensando, realmente caso muy complejo. O sea, Ignacio, ya que sos el invitado especial, si querés empezar dando tu opinión. No sé si Ignacio, está Ignacio. ¿ahí o se fue? No, me parece que no está acá. No lo veo. Bueno, ya se fue. Se fue. Yo aprovecho entonces para hacerles yo una pregunta, y es, ustedes están pensando en que una posibilidad era el bypass carótido subclavio. Ahora, en ningún momento se vio la arteria mamaria izquierda en las angiografías que hicieron, y quizás lo que faltaría es hacerle una punción radial izquierda y definir cómo está ese puente mamario izquierdo. Exacto. Sí, yo pienso lo mismo que vos, y si él dijo que no tenía buenos pulsos radiales, iría a un Meral si hace falta para tratar de hacer diagnóstico,
creo que tiene alta chance de tener las dos arterias abiertas, porque la DA distal no se ve por ningún lado, no se ve por circulación colateral de ninguna rama, por lo que uno debería esperar de que por un lado está recibiendo flujo, porque no vemos ni una septal esa zona de DA distal, y la circunfleja claramente tiene muy buen flujo, el bypass ese, o sea, o tiene un flujo aceptable al ramo lateral. Entonces uno esperaría de que ese está permeable. Entonces si uno considera que yo tendría que hacer el diagnóstico, ya sea radial se puede, sin humeral o por multicorte o lo que sea, porque uno puede planificar, inclusive abrir, si la paciente no apura, abrir el ostium de la subclavia o hacer un bypass, digamos, como forma de rescate. Si apura la paciente o el estado crítico es otro, sí uno puede encarar a tratar de hacer el tronco de la coronaria. Siempre teniendo un diagnóstico certero de lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso, ¿ustedes qué se plantean? Totalmente. Yo le agrego una pregunta. Si tuviera radial izquierda, si fuéramos por humeral, y vemos que el puente mamario izquierdo a la DEA está perfecto, permeable, ¿pararían ahí y no harían nada más? ¿Sacarían a la paciente de la sala y le harían un bypass o programarían una angioplastia a la subclavia? Yo creo que yo te intentaría recanalizar la subclavia, no lo descartaría. Me llama la atención parece que cuando se hace la angiografía inicial, la circunfleja se llena toda, ¿bien? Y se llena toda de forma proximal y tercio distal y el puente de la rama del mamario derecho. O sea, yo puedo pensar que está teniendo un poco de hipoflujo también y que se llena todo de la circunfleja. Sí. No tiene Ahora, hipoflujo, pero yo creo que tiene que estar permeable todo. Por eso, si vos haces el diagnóstico y ves que la lima a la de haya la circunfleja está permeable, el cambio de estrategia es otro y lo que vos podés tratar de hacer es recanalizar la subclavia o un bypass carótido subclavio con relativamente seguridad. Si vos tenés tapado el EDA o tapado o tenés lesión en lo que sea, no tenemos diagnóstico para definir conducta, digamos. Por eso te digo que yo hubiera hecho todo para tratar de ver esa mamaria, a ver cómo estaba, si está bien o no. Ahora, Como dice Mariano, perdón, para llegar a una decisión final tenemos que tener el diagnóstico y todavía creo que no lo tenemos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Digamos, todo depende mucho del estado clínico de la paciente. Por lo que entiendo, llegó bastante grave. Digamos, tenía Angor más disnea con un síndrome coronario agudo, ¿no? O Sí, sea, tal es cual. una paciente con un síndrome coronario agudo de muy alto riesgo. Yo creo que si la Si por paciente... ahí no te da tiempo el cuadro clínico de estudiarle digamos, entrar por la radial o por la humeral, lo podés hacer por una punción ecoguiada, eso bien, pero a lo mejor el cuadro clínico no te daba tiempo para estudiarla completamente. En ese caso, digamos, si vos lo que realmente buscáis es la estabilidad de la paciente, creo que por lo que vos mostraste, por ahí yo lo que trataría es de recanalizarle, de hacer una angioplastia al tronco hacia la arteria circunfleja directamente. Y creo que con eso, digamos, porque por lo que tengo entendido, tiene un bypass secuencial entre la circunfleja y la descendente anterior, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo Entonces yo creo que si vos le abrís el tronco hacia la circunfleja, creo que tenés grandes posibilidades de estabilizar a la paciente adecuadamente en un primer momento, y después tenés tiempo de estudiarle la mamaria izquierda por vía del brazo izquierdo. Y creo que no lo descartaría como opción. O sea, si yo la tengo que atender en una urgencia a esta mujer, probablemente sí, no hubiese perdido tiempo en estudiarle la mamaria izquierda desde el brazo izquierdo y me hubiera mandado a abrirle el tronco hacia la circunfleja. Y que con eso probablemente logre estabilizarla. Sí, yo creo que si la paciente fuera paciente estable, podríamos pensar en ver cómo está la mamaria izquierda y cómo irriga la DA. Pero en un contexto que viene con un infarto y evoluciona con Angor refractario, creo que hay que definir a la paciente en el momento. Claro, ese es el punto. No sé si alguien opina diferente o algo más. Habría que ver cómo está la paciente en la sala de hemodinamia, porque estos pacientes cambian minuto a minuto, pero yo insisto que tener un buen diagnóstico y hacer una punción radial en el mismo momento no
no nos agrega mucho riesgo y sí nos agrega un dato muy importante para la decisión final, porque no creo que la paciente esté con insuficiencia cardíaca descompensada únicamente por isquemia en el territorio de una arteria lateroventricular. Yo creo que, insisto, que me parece que no, terminar de estudiarla no debería, si la paciente clínicamente lo soporta, no deberíamos dudarlo, digamos. Bien. Bien. Bien, mostraron la resolución. Bueno, continuamos entonces. Nosotros en la sala decidimos directamente hacer una angioplastia a tronco con provisional hacia la circunfleja. Cambiamos el sistema, colocamos un catéter EBU 3.0, 7 frames, y otra vez, cuando apoyamos el catéter, la paciente empezó con hipotensión, angor, por un momento tuvo pérdida del sensorio y arritmia ventricular. Vemos que el catéter es casi el doble o más del doble que el tronco y que el tercio proximal de la DA y circunfleja se quedaba sin flujo, por lo que tocó trabajar un poco desde afuera y tuvimos dificultad en avanzar la guía, sobre todo por la falta de apoyo que teníamos con el catéter en el ostium. Nos vimos en la obligación de pasar la cuerda, dilatar un poco el ostium del tronco para tener un mejor apoyo, y nos encontramos que el balón complaciente no dilataba. Tenía calcio severo en toda su circunferencia de la arteria y no dilataba. Logramos avanzar la cuerda hacia el lecho distal de la circunfleja, que era la opción que teníamos. Cuando tratamos de dilatar tercio distal, igualmente el balón complaciente no dilataba por el calcio que tenía, no logramos una adecuada diámetro. Cambiamos el sistema por balones no complacientes y desde 24 a 26 atmósferas logramos una buena dilatación desde el tercio distal hasta el tronco de la circunfleja, hasta el ostium de la circunfleja y el tronco de la coronaria izquierda. Luego procedimos a implantar los stents, pusimos a nivel de la circunfleja distal un DES 2524, a nivel del tercio proximal un DES 27518, y a nivel del tronco, primero hicimos la angiografía, posicionamos bien el stent, un stent DES 30 por 12, lo implantamos, vimos que tuvo una buena dilatación con un stent boost, vimos que estaba bien posicionado el stent y los straps también estaban bien posicionados. Hicimos las geografías control, una oblicua izquierda, encontramos una circunfleja que parece bastante grande, todo el lecho distal, y nos llamó la atención que ya empezamos a ver el puente de la rama del puente mamario derecho y el puente mamario izquierdo con el lecho distal de la DA. Cuando hicimos una spider, vemos el ostium del tronco que con un buen diámetro, aparece una circunfleja grande de buen diámetro, vemos todo el puente mamario izquierdo y vemos el lecho distal de la DA, y también vemos que le da colaterales al lecho distal de la derecha. Cuando fuimos a una oblicua caudal para ver toda la circunfleja, vemos toda la irrigación que logramos al abrir toda la circunfleja y el tronco, vemos toda la irrigación que le da. Una vez más vemos el puente secuencial y vemos todo de forma retrógrada cómo se llena el puente mamario izquierdo y el lecho distal de la DA. Para ver cómo estábamos a nivel del puente mamario, lo hicimos una corrida. Vemos que cuando en la angiografía vemos que se llena todo el puente mamario izquierdo, que está permeable, no tiene ninguna obstrucción, y vemos cómo mejoramos también el lecho distal de la DA. En este momento teníamos que decidir si estábamos satisfechos con el resultado que hemos logrado con el stent provisional o pasamos a técnica 2 stent y vamos a abrir el strat hacia la DA y tratar de canalizar la DA. No sé qué piensan ustedes como expertos. Yo honestamente me hubiera quedado conforme con ese resultado ahí, y en un segundo acto probablemente le hubiese explorado la mamaria desde el brazo izquierdo con la intención probablemente de recanalizarle la subclavia. No, me quedaría muy conforme con el resultado que obtuve en este momento, no tocaría más nada. Yo pienso igual. De acuerdo. Coincido. Bueno, nosotros también quedamos muy conformes con lo que logramos, decidimos
no tocar más, logramos un buen diámetro del tronco, ya podíamos apoyar el catéter guía, la paciente no sentía ni angor ni arritmia ventricular, logramos una gran circunfleja, vemos todo el hecho distal que logramos con la CX y que le da todo, le da circunflejo lateral a la derecha. El paciente evoluciona, tiene una adecuada tolerancia a la angioplastia coronaria, en UCO evoluciona sin nuevos episodios de angor, resuelve los signos de insuficiencia cardíaca, con adecuada deambulación a nivel hospitalario, egresa a la UCO a los 4 días, estable, asintomática, en consultorios externos de cardiología, al control al mes, tiene adecuada capacidad funcional, totalmente asintomática, y en el eco mantiene la FEI conservada. Lógicamente la mandamos con pedido de que sea evaluada por cirujano vascular, a ver si quiere hacer un bypass, pero que con lo que logramos nos quedamos muy conformes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante el caso, muy bien presentado. En honor al tiempo, parece que seguimos con la próxima presentación. José Luis Lasarte, coordinador y responsable del servicio hemodinamia en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Posadas. Muchas gracias, José Luis, te escuchamos. Severa de arteria circunfleja en el ostium y una segunda lesión en tercio medio y una placa moderada en coronilla derecha. Le practicamos un score Cintas 1 angiográfico de 27 puntos, mientras que un score Cintas clínico nos da una mortalidad de 4.8 para PCI y una mortalidad cardiovascular de 1.5 para cirugía. El STS nos da un riesgo bajo de mortalidad de 0.7 y una mortalidad de 10%. En resumen, tenemos una paciente de 51 años con obesidad mórbida en un contexto de un síndrome coronario agudo, con función ventricular preservada, con enfermedad múltiple vaso y compromiso del tronco distal, un STS de bajo riesgo, un PRE6 DAP que también le calculamos de 9 puntos. Con estos datos clínicos de esta paciente la decidimos llevarla a discusión al JARTIM. Yo voy a presentarla todo el caso y así lo discutimos ya resuelto por el tiempo, si les parece. La llevamos 3 días después a discusión en el JARTIM, en donde se decidió de forma unánime revascularización de forma percutánea, considerando las condiciones comórbidas de la paciente, fundamentalmente la obesidad mórbida, la situación clínica de la paciente, la anatomía coronaria y la experiencia de la institución para el tratamiento de este tipo de anatomía. Se agregó al tratamiento doble antiagregación, se comenzó con antiagregación con clopidogrel, entonces decidimos el plan de intervención. En lo que respecta al plan de intervención es preparar y disponer para este tipo de angioplastía compleja la logística para disponer de materiales como estén de segunda generación, valores no complacientes, distintos tipos de guía para poder enfrentar este tipo de anatomía. Consideramos que teníamos 2 lesiones en bifurcación de tipo 0, 1, 0 a nivel de la arteria circunfleja en tercio medio, como también a nivel de la arteria descendente anterior en el tercio medio, en el cual podríamos ir con la técnica de un stent, una técnica de provisional stent, mientras que teníamos una lesión de tipo 1-0-1 a nivel del tronco distal, considerando lesión severa del tronco, severa del ósteo de la circunfleja y una lesión intermedia que tendríamos que discriminar cuánto de severidad tendría para decir si es una 1-1-1. Entonces, en lo que respecta a la angioplastia del tronco, la idea en primera instancia, en el contexto de esta paciente, que es una paciente inflamada, en el contexto de un síndrome coronario agudo, nos pareció una buena alternativa, un stent provisional hacia el tronco con la izquierda, con sentido hacia la arteria circunfleja, con todos los pasos que dijo ya el doctor Ignacio en su charla previa. Decidimos, en lo que respecta a la estrategia de la intervención, ponerla en el primer turno de la agenda a esta paciente, porque requeríamos de estar lúcido y abocarnos los tiempos para poder hacer una angioplastia de precisión. Abordarla en ese mismo día, decidimos escalar la doble integración de clopidogrel, pasamos a ticagrelor, por la obesidad de la señora y para bajar el riesgo de complicaciones vasculares, decidimos acceder por vía radial izquierda, usando un introductor Slender, un catéter BOA 3.0 de 7 French,
y la posibilidad de disponer de IBUS pre y post-intervención. Este es el control angiográfico pre-angioplastía, donde vemos las lesiones que ya describí un poquito antes. Son nítidas, la lesión severa del tronco, la lesión severa de circunfleja, la descendente anterior con una dilatación aneurismática y una placa ahí intermedia de la DA, en proximal, y una lesión crítica en tercio medio de DA. Ya la paciente presentó en la cateterización y el pasaje de guías intermedias que usamos, el cambio en el electrocardiograma, por lo cual decidimos una predilatación de la descendente anterior, tercio medio, la lesión más crítica, como así también fuimos a dilatar el tronco, ¿sí? Y evaluar con IBUS la descendente anterior, que era la que nos teníamos dudas, en donde observamos a nivel de la descendente anterior una lesión en el ostium fibrocalcificada, severa, que comprime casi todo el catéter, una lesión, una lesión calcificada a nivel de la descendente anterior con un cuadrante y medio de calcio, ¿sí? Y entonces cambiamos el plan, una reclasificación en lo que respecta al tipo de bifurcación que teníamos, que pensamos que era 1-0-1, pasamos a tener una bifurcación verdadera por el método de imágenes como el IBUS, una triple medina, y decidimos ir con una técnica de 2 stent, una Dicky Crash, que es por la angulación que teníamos, y fundamentado en los criterios de definition, el hecho que tenemos un criterio mayor, lesión severa del tronco, más del 70%, calcio moderado, múltiples lesiones, la angulación, el tamaño de la rama lateral, nos parecía que era un paciente del grupo del definition, en el cual se vio beneficiado con técnica de 2 stent, al tal cual, así como el grupo del Crash 5, que nos parecía que era un paciente de esta característica y que deberíamos ir con 2 stents. Continuamos con una predilatación más enérgica a nivel del tronco, con un balón 3.5 por 20 a nivel del tronco, con buena expansión del balón, entonces nos quedamos un poco tranquilos en ese calcio que tenía excéntrico que vimos en el IBUS, predilatamos la circunfleja, y fuimos en un primer tiempo con un primer stent al tratamiento de la arteria circunfleja, considerando nosotros que era una bifurcación tipo 0-1-0. Fuimos con la técnica de provisional stent, donde optimizamos a nivel proximal con un balón no complaciente corto, un POT, 3.5 por 12, con muy buena expansión tanto en el stent boost y en los controles angiográficos. Continuamos con el implante de un segundo stent al nivel de la lesión de la arteria descendente anterior, que también consideramos que era 0-1-0, y fuimos con un stent, un Integrity Resolute 3.0 por 18, y los optimizamos intra-stent con balón no complaciente 3.0 por 20, con una buena expansión del stent. Medimos en ese mismo procedimiento ahí la longitud ya del stent que tenemos que colocar para involucrar el tronco y hacer un mínimo overlap con el segundo stent de la descendente anterior. Entonces fuimos al tratamiento de la angioplastia verdadera, de la bifurcación verdadera del tronco, la triple 1, en el cual decidimos una técnica de crash, mini crash. Colocamos un balón centinela 4.0 por 20, un Eufuera 4.020, y escogimos un 3.5-22 que nos permitía hacer un mínimo overlap de 2 milímetros a nivel del primer stent de la circunfleja en el tercio medio, y posicionar a nivel del ostium. Decidimos hacer una técnica que nosotros estamos haciendo, que es una técnica de un mini crash, pullback stent technique, en el cual consiste en el insuflado de un balón en una relación 0,5 menor al vaso principal, lo insuflamos a 8 atmósferas, y seguido de la continuación del impacto del insuflado del stent con una ligera tracción hacia proximal para intentar cubrir el ostium para una correcta formación de la neocarina y con mínimo metal a nivel del tronco. Continuamos con la optimización.
con el mismo balón de la circunfleja, un implante a alta presión que involucra el tronco y el tercio proximal de la arteria circunfleja, terminando con un kissing tronco de circunfleja de A. A continuación hicimos un crashado del stent sin sacar la guía de la arteria circunfleja, ya que el tronco era corto y de difícil estabilidad del catéter. Crashamos con un balón 4.0 por 15 a nivel del stent de la circunfleja. Continuamos con el posicionamiento del stent. Escogimos un stent Onyx 5.0 por 26. Acá estamos en una oblicua derecha caudal, Spider, donde podemos ver un pequeño overlapping con el stent de la escena anterior, y en la oblicua izquierda craneal poder posicionar bien a nivel del ostium del tronco con la izquierda, ¿sí? Involucrando todo el ostium. Impactamos el stent a 8 atmósferas. Vemos cómo se ve en el stent bus en la primera imagen. Después pasamos a un balón 4.0 por 15, donde hicimos una dilatación a nivel del tercio proximal para adaptar mejor el stent, y una impactado el 4.0 a alta presión a nivel del tronco. Continuamos con una optimización con un pot a nivel del tronco, un segundo pot, un 4.5 por 12. Sacamos la guía y continuamos con el recruce a nivel de la celda más central del stent de la arteria circunfleja, ¿sí? Después de continuar con el recruce, terminamos con una técnica de kissing secuencial, relación 1-1 en relación a los vasos y a lo que es. Elegimos un balón 3.5 y un 3.0, e hicimos un kissing secuencial, y terminando con la técnica de repot a nivel del tronco, la cola izquierda, un repot adecuado, sin que involucremos la carina y no deformar la carina, un balón no compresiente 5.0 por 12. Le hicimos AIBU de control, donde en el AIBU de control observamos una buena expansión del stent, un stent tanto a nivel del tercio medio, con una buena relación a nivel de la referencia, una buena adaptación a nivel de la dilatación aneurismática, como también una buena posición con un área encima de 11 milímetros del tronco distal. Este es en lo que respecta a la carina. Vemos cómo están tanto los ostium de la escena anterior como los ostium de la circunfleja, una neocarina simétrica, con una buena posición, con un área luminal. Estos son los controles angiográficos final, donde vemos una línea de disección con un flujo preservado, las distintas proyecciones. Y acá una angiografía comparativa, en el contexto de tener un paciente con un score de cintas intermedio, y conseguimos con 4 stent conseguir un cinta residual menor a 4, que para nosotros es muy importante tener el score cinta residual, que nos va a marcar la evolución a mediano y largo plazo en este contexto de la paciente. La paciente se fue de alta a las 48 horas, con tratamiento doble integración con aspirina, ticagrelor, y más tratamiento antiisquémico, losartán, bisoprolol, rosuvastatina, pantoprazol, y 11 días después, yo hice recalcar que era sostén de familia, la paciente reinició su actividad laboral. Este es nuestro grupo de trabajo que intentamos dedicarnos y con mucha responsabilidad científica poder afrontar este tipo de procedimiento, y que bueno, también muestro esto en otra sala de hemodinámica, que por ahí un poco estamos orgullosos de tener un equipo angiógrafo de esta característica para poder enfrentar este tipo de intervenciones, como también la posibilidad de disponer de AIBUs en la sala para tratar de este tipo y hacer una angioplastia de precisión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente el caso, muy bien presentado. Me parece que estamos muy con poco tiempo. Claudio, ¿estás de acuerdo? Vamos con las palabras de cierre de Martín. Estoy de acuerdo. Bueno, primero te felicito, José Luis, la verdad, un caso sumamente desafiante, terminó como uno quiere, como uno lo planifica, que no muchas veces
pasa cuando tenés casos así tan complejos. Igual el caso anterior que lo presentó Cristian, también de difícil resolución en cuanto a la decisión a tomar principalmente. Acá yo creo que fue más un desafío técnico que es el caso que presentó José Luis. Con respecto a bifurcaciones, yo creo que no está todo dicho, ni estamos cerca de tener todo dicho. Usted fíjense, la historia nos va llevando a cambiar por ahí o volver a técnicas anteriores, como la técnica de provisión de STEM. ¿Estás compartiendo pantalla, Martín? No. Ah. Coincido en que la técnica de decay crash es una técnica muy buena para tronco, pero también requiere de mucha práctica previa, por lo cual requiere una curva de aprendizaje previa, la que debe ser realizada quizás con técnicas un poco más simples. Yo creo que cada equipo de trabajo tiene que planificar, ver en qué casos va directamente a técnica de 2 STEM, porque también la conversión de un provisional a técnica de 2 STEM no siempre es lo más sencillo. Por lo cual en un futuro seguramente seguiremos teniendo resultados de evidencias que nos orienten un poco más hacia una u otra técnica. Pero yo creo que la técnica de provisional stent es una técnica que tenemos que seguir utilizando y siempre que sea posible utilizar la técnica más simple, adecuada para nuestros pacientes. Yo personalmente agradecerle a todos porque en esta época del año la verdad que tanto los disertantes, los panelistas, el público asistente que tengan la predisposición de seguir apoyándonos en estas sesiones es muy valorable, por lo cual sin dudas un principal agradecimiento a Medtronic que nos confía en el colegio para poder llegar con esta educación continua hacia todos lugares del país. Como ustedes habrán visto, tenemos representantes en esta sesión prácticamente de toda Argentina. Así que muchas gracias a todos, esperamos poder contar con ustedes próximamente. Ya estamos terminando un año en el cual a los que puedan asistir los invitamos a nuestro cóctel de cierre de fin de año que se va a realizar en la sede del colegio en la calle Viamonte, mañana jueves a las 18 horas. Va a ser un placer brindar con todos los que estén ahí. Creo que tenemos que agradecer un año que ha sido muy bueno para todos, en este año post pandemia que no es simple, nos ha ido muy bien y hemos podido reencontrarnos de muchas formas más allá de solamente online, que es lo importante. Así que los que puedan, los esperamos para un brindis y muchas gracias a todos por su participación.